A continuación se presentará el modelo cinemático directo del manipulador Scorebot ERV Plus. La obtención del modelo cinemático se desarrollará bajo el algoritmo de David-Hartenberg, el cual permite calcular la posición y orientación del elemento final del manipulador, a partir de las posiciones de sus articulaciones. En esta ocasión, el análisis del modelo cinemático se realizará para 3 articulaciones del manipulador. Comenzando con el algoritmo, en el DH1 se realiza la numeración de los eslabones, en donde la base fija del robot corresponde al eslabón 0. El eslabón 1 es la base rotativa, el eslabón 2 es el brazo y el eslabón 3 corresponde al antebrazo. Posteriormente, en el DH2 se enumeran las articulaciones. La articulación número 1 permite la rotación de la base moviendo el resto del robot. La articulación número 2 mueve el brazo hacia arriba o hacia abajo, afectando también la posición del antebrazo. Y la articulación número 3 mueve el antebrazo como tal. A continuación, en el DH3 se realiza la localización de los ejes de las articulaciones. Como todas las articulaciones son rotativas, los ejes de cada articulación corresponden con su eje de giro. Para facilitar el análisis, colocamos el robot completamente estirado hacia adelante, es decir, con todos los eslabones alineados en una sola dirección. Esta postura tiene varias ventajas. Permite identificar con claridad los ejes Z de cada articulación, al no haber interferencia ni solapamiento entre los eslabones. Reduce la complejidad al ubicar los ejes X y, ya que varios quedan en paralelo, simplificando la geometría y posterior análisis. Y además, en esta configuración muchos ángulos θi y alφi resultan ser ceros o constantes conocidas, lo cual evita tener que introducir ángulos fijos de rotación. De acuerdo con el DH4, para cada eslabón I, el eje ZI debe coincidir con el eje de la articulación I más 1. Es decir, para I es igual a 0, el eje Z0 estará ubicado en la articulación I más 1, es decir, en la articulación 1. Para I es igual a 1, el eje Z1 estará ubicado en la articulación I más 1, es decir, en la articulación 2. Y para I es igual a 2, el eje Z2 estará ubicado en la articulación I más 1, es decir, en la articulación número 3. Continuando con el algoritmo, en el DH5 se ubica el sistema de coordenadas base S0 en cualquier punto del eje Z0. Luego se ubica X0 perpendicular a Z0 y Y0 de tal forma que entre X0, Y0 y Z0 se forma un sistema de extrogiro. En el paso 6 del de Navier-Hartenberg se sitúan los diferentes orígenes de los sistemas de nuestro manipulador robótico. Esto de acuerdo a las siguientes condiciones. Si el eje Z previo y el eje Z actual se cruzan, el origen del sistema se sitúa en el punto de intersección. Y si el Z previo y el Z actual son paralelos, el origen del sistema se ubicará en la siguiente articulación. El sistema 0 ya se encuentra ubicado, por lo que para ubicar el sistema 1 se evalúa si el eje de Z0 y Z1 se cruzan o están en paralelo. En este caso, los dos ejes se cortan, por lo que el sistema 1 se ubica en el punto de intersección, lo cual coincide con el eje Z1. Luego, para ubicar el sistema 2, se evalúa si el eje Z1 y Z2 se cruzan o están en paralelo. En este caso, los dos ejes se encuentran en paralelo, por lo que el sistema 2 es ubicado en la articulación 2, lo cual a su vez coincide con la ubicación de Z2. De acuerdo con el paso 7 del de Navier-Hartenberg, se ubica el eje X correspondiente a cada articulación en dirección de la línea normal común entre el eje Z previo y el eje Z actual. En este caso, el sistema de extrogiro de la base ya se encuentra ubicado, por lo que se procede a ubicar el eje X1 y X2. X1 es ubicado de acuerdo con la regla de la mano derecha, ya que con los ejes de Z0 y Z1 son perpendiculares, por lo que el eje X1 es ubicado de tal forma que este sea normal tanto a Z0 y Z1. En el caso de X2, ya no se aplicaría la regla de la mano derecha, pues los ejes Z1 y Z2 están en paralelo. Sin embargo, siguiendo el procedimiento del de Navier-Hartenberg, el eje X2 se ubica de tal forma que este sea normal y común a Z1 y Z2.
Posteriormente, de acuerdo con el paso 8 del de Navier-Hartenberg, se deben situar los ejes Y, de modo que estos formen un sistema de extrogiro con los ejes X y Z correspondientes siguiendo la regla de la mano derecha. En el paso 9 hay que situar un sistema en el extremo del robot. Para construir este sistema, el eje Z3 es ubicado en la misma dirección que está ubicado el eje Z2. Esto en el extremo final del robot, que en este caso es en el eslabón 3. Posteriormente se ubica el eje X3 siguiendo la estructura de que X3 debe ser normal y común al eje Z2 y Z3. Y por último, el eje Y se sitúa formando un sistema de extrogiro. Para obtener las matrices de transformación homogénea de cada articulación es necesario realizar el paso 10, 11, 12 y 13 del de Navier-Hartenberg. El paso 10 consiste en obtener el ángulo que hay que girar en torno al eje Z-1 para que el eje X-1 y el eje X queden paralelos. El paso 11 consiste en obtener la distancia a lo largo del eje Z-1 que habría que desplazar el sistema S-1 para que los ejes X y X-1 queden alineados. El paso 12 consiste en obtener la distancia a lo largo del eje X-1 que habría que desplazar el sistema S-1 para que su origen coincidiese con el sistema S. El paso 13 consiste en obtener un ángulo que habría que girar en torno al eje X-1 para que los sistemas coincidan completamente. En este caso, para la primera articulación, el ángulo que hay que girar en torno a Z0 para que el eje X0 quede en paralelo con el eje X1 es θ1. Cabe destacar que los ejes X0 y X1 ya se encuentran en paralelo. Sin embargo, considerando un ángulo de rotación, ya que este análisis se está realizando sobre una articulación rotativa, si el sistema 1 gira un ángulo θ de 45 grados, el eje Z0 debería girar esos 45 grados para que los ejes X0 y X1 queden en paralelo. Luego, de acuerdo con el paso 11 del de Navier-Hartenberg, se evalúa la distancia medida a lo largo de Z0 para trasladar el sistema 0 al sistema 1 para que de esta forma el eje X0 y X1 queden alineados. En este caso es una distancia L1. Posteriormente, con el paso 12 del de Navier-Hartenberg, se evalúa la distancia a lo largo del eje X0 para que el sistema 0 y el sistema 1 coincidan. En este caso, esta distancia es 0, ya que los sistemas ya coinciden debido a la traslación a lo largo del eje Z0 realizado en el punto anterior. De acuerdo con el paso 13 del de Navier-Hartenberg, se evalúa el ángulo alfa que habría que girar en torno al eje X0 para que todo el sistema 0 coincida con el sistema 1, por lo que en este caso el ángulo alfa es de 90 grados. Plasmado en la tabla se vería de la siguiente forma. En la segunda articulación, el ángulo que hay que girar en torno a Z1 para que X1 y X2 queden en paralelo, a pesar de que ya están en paralelo, es θ2, ya que la articulación que se está analizando es rotativa. Luego, de acuerdo con el DH11, se evalúa la distancia medida a lo largo de Z1 para trasladar el sistema 1 al sistema 2, para que de esta forma X1 y X2 queden alineados. En este caso esta distancia es 0, ya que Z1 y Z2 se encuentran en paralelo, por lo que no es posible trasladar el sistema 1 al sistema 2. Siguiendo con el análisis de la segunda articulación, ya y de acuerdo con el DH12, se evalúa la distancia medida a lo largo de X1 necesaria para trasladar el sistema 1 al sistema 2, para que de esta forma los puntos de origen de dichos sistemas coincidan. En este caso la distancia es menos L2 y es negativa, ya que X1 quedó situado con una dirección hacia la derecha. Y esta traslación por realizar está en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Y pues, por esta razón se considera una distancia a lo largo de X negativa. Luego, de acuerdo con el DH13, se evalúa el ángulo alfa que habría que girar en torno a X1 para que todos los sistemas 1 coincidan completamente con el sistema 2. En este caso, este ángulo sería 0, ya que los sistemas ya coinciden completamente y se encuentran alineados. Por lo que hasta el momento la tabla del de Navier-Hartenberg quedaría de la siguiente manera, como se muestra en la pantalla. Luego, en la tercera articulación,
el ángulo que hay que girar en torno a Z2 para que X2 y X3 queden en paralelo es θ3. X2 y X3 también, como se puede ver, ya se encuentran en paralelo. Sin embargo, igual se considera este ángulo de rotación θ3, ya que la articulación también que se está analizando es rotativa. Luego, también de acuerdo con el DH11, se evalúa la distancia medida a lo largo de Z2 para que hacer una traslación del sistema 2 al sistema 3, para que de esta forma X2 y X3 queden alineados. Igual que en el caso anterior, se considera una distancia de 0, ya que Z2 y Z3 se encuentran en paralelo, por lo que no es posible trasladar el sistema 2 al sistema 3. Siguiendo con el análisis de la tercera articulación, y de acuerdo también con el DH12, se evalúa la distancia a lo largo de X2 necesaria para trasladar el sistema 2 al sistema 3 y de esta forma lograr que sus puntos de origen coincidan. En este caso, esta distancia es menos L3, igual que en el caso anterior de la segunda articulación, es negativa, ya que X2 quedó situado con una dirección hacia la derecha, y para realizar la traslación es en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Luego, también de acuerdo con el DH13, se evalúa un ángulo alfa que habría que girar en torno a X2 para que todo el sistema 2 coincida completamente con todo el sistema 3. En este caso también, igual que en el caso anterior, es 0, ya que los sistemas ya se encuentran alineados y coinciden completamente. Por lo que a partir de esto, la tabla del Danahy-Hartenberg para las tres articulaciones quedaría de la siguiente manera como se muestra en la pantalla. A partir de esta tabla y de análisis realizado anteriormente, es posible definir o determinar una matriz de transformación homogénea para la articulación 1 que describe tanto la rotación y traslaciones para dicha articulación. Ya, donde también se puede visualizar mediante esta notación que dicha articulación 1 se encuentra entre el eslabón 0 y el eslabón 1. También es posible determinar la matriz de transformación homogénea para la articulación 2 junto con sus rotaciones y traslaciones respectivas. Esta articulación se encuentra entre el eslabón 1 y el eslabón 2. Y por otro lado también es posible también determinar o encontrar la matriz de transformación homogénea para la articulación 3 con sus respectivas rotaciones y traslaciones de acuerdo a la tabla del Danahy-Hartenberg y al análisis previamente hecho. Cabe mencionar que esta articulación se encuentra entre el eslabón 2 y el eslabón 3. A partir de esto también se puede encontrar una matriz general que describa la cinemática directa del robot Scorvo mediante la multiplicación de matrices de transformación homogéneas de cada articulación.